la bienvenida a La Mala Sangre. Aquí, resguardados de la policía del espiritualismo positivo tóxico, echemos una miradita a los códigos ocultos de la Matrix. Investigaremos la obra, gracia y misericordia de personajes infames, figuras enigmáticas, almas atormentadas, santos o pecadores que han alterado el destino de la humanidad. Con la participación de Barceló Astrology, pondremos a estos personajes en el banquillo y tomaremos bandos opuestos. Desentrañaremos sus acciones, su impacto en nuestro inconsciente colectivo y nuestra realidad. Y al final daremos nuestro veredicto. El tribunal entra en sesión. Todos de pie, porque ha llegado la hora del juicio. Y recuerda, al final tú decidirás. Eres tú la mala sangre. Aquí te damos la bienvenida a nuestro programa La Mala Sangre. Te damos la bienvenida. Hola, Barceló Astrology. Oye, ¿tú crees en las brujas? Yo creo en las brujas. Sí. Además que entiendo la palabra bruja no solo desde el lado negativo, sino que la veo o defino esta palabra como una conexión directamente con la sanación. Pero no les voy a mentir que también tiene un vínculo con la hechicería, también tiene su lado oscuro, ¿no? Que pues claramente lo han estigmatizado con el tiempo, pero el trasfondo realmente del brujo se conoce en sí desde la etimología de la palabra como mujer sanadora, mujer sabia, y luego ya empieza a modificarse dependiendo el contexto histórico y a utilizarse de muchas maneras, pero va ligado directamente al chamanismo también, al hechicero. Es un grado que tiene que ver más como con la tierra, como con atar cosas para la tierra. El brujo está en el intermedio, está sanando, está tratando como de sacar cosas de esa tierra. Cuéntanos en tus propias palabras cómo es sentarse contigo a hacer una lectura. Trabajo en la conexión, tengo un Casimi Mercurio conjunción con el Sol en grados exactos. Eso me permite traducir muy bien los mensajes a cualquier agente, a cualquier persona. Seguir las señales, muy intuitivo, sí, soy muy intuitivo. Momentos en que son intensos, no lo voy a decir. No voy a decir mentiras, ¿no? Hay momentos que no son fáciles para mí ni para el consultante, entonces creo que tiene que ver mucho con no pensar tanto, sino como guiarse también porque se está acercando la energía al oráculo o al consultante. Toniel, digamos que es mi guía que me permite también mantener un control bajo esas lecturas. No es fácil conectarse con la energía de las personas. Los tarotistas, los astrólogos, los oráculos, tenemos que tener guías para poder mantener un control de todas estas fuerzas energéticas que llegan en una consulta. Y pues hay varios servicios, digamos que está la consulta de tarot, que tiene que ver más con una lectura de pasado, presente, futuro. Digamos que ahí juego un poco con traducir también elementos de otras secuencias de tiempo, ¿sí? Y es algo que depende también del consultante. Hay consultantes que se guían más por la energía del tarot, ¿sí? Que es muy neptuniana. Luego está la carta astral, que ya son los códigos, las fórmulas matemáticas directas, en donde lo que hago simplemente es traducir. Con la carta astral mantengo, digamos que una traducción directa, ¿sí? De los aspectos. Y también, digamos que también hago lectura astrológica astral, por así decirlo, que tiene que ver también con el movimiento de energía. El astrólogo no solo traduce, sino que también mueve la energía para que pueda también el consultante entender de qué va su proceso energético en la Tierra. Y luego también hago procesos directos, consulta directa, personalizada, que tiene que ver más con un proceso de armonización astral. Ya hay elementos más de sanación, de alquimia, de chamanismo. Los tiempos, casi siempre una consulta con Barceló Astrology, lo máximo puede ser
2 horas, ¿no? A veces puedo llegar a las 2 horas y media, dependiendo también cómo es la frecuencia con el consultante. No le tenemos miedo al futuro, hay mucha gente que dice que no debemos leer el futuro, pero en el tarot traducimos también el elemento futuro como un tiempo necesario, ¿sí? Necesitamos también viajar al futuro. Ya para las personas que quieren estudiar configuración planetaria, que ya es un elemento más de aprendizaje. También hay una nueva posición en Barcelona Astrology y es la de armonización astral. Es una posición que me encanta porque es para esas personas que necesitan también conectarse directamente con elementos de alquimia, de magia, de hermetismo y también practicar la magia es muy importante en armonización astral. Y esto ya digamos que tiene elementos más personalizados, ya es directamente aquí en Barcelona donde estoy. Pero también lo estoy haciendo online, el curso de armonización astral. Barceló es artista plástico y psicólogo. Hace intervenciones experimentales y participaciones en galerías de arte con temas como la astrología, la psicología y el espiritismo. Página web barceloastrology.com para carta natal, sinastrías de pareja, revolución solar y lecturas de tarot. Y también pueden seguirlo en redes, Instagram y TikTok, @barceloastrology, donde podrán mantenerse al día con el clima astrológico del mes. Nos encantaría saber de tus sugerencias, opiniones, así que búscanos como @Radio Retrógrados en las redes sociales que usas y envíanos un mensaje. ¿Qué personajes deberíamos subir al banquillo de la mala sangre para mirar su carta astral y cómo han influenciado el destino de la humanidad? Barceló, ¿tú qué signo zodiacal eres? Bueno, mi signo solar es Leo. Leo el sol. A 10 grados. 10 grados en Casimi con Mercurio en Leo. Mejor dicho. O sea, hoy el balón se queda en la casa. Yo también soy Leo. Y la personaje de hoy también es Leo. Eso es pura realeza. El planeta designado al signo Leo no es un planeta, sino el mismísimo Sol. Puro calor, puro fuego, el centro del sistema planetario que es nuestra casa. Bueno, el Sol y la Luna, el día y la noche, el calor y el frío. ¿Por qué uno sale de día y siente que hay una vibra y luego durante la noche también hay buena vibrita, pero pasan otras cosas, ¿no? ¿Pasa lo mismo durante el día que durante la noche en términos de la energía o es distinto? Hay un concepto de la India que se llama el prana y proviene de la filosofía del yoga y de las tradiciones védicas de la India. Prana se traduce literalmente como fuerza vital o energía vital. En la tradición yógica, se considera que la energía vital es más abundante y accesible durante las horas previas al amanecer y justo después de este, un periodo conocido como Brahma Muhurta. Si tú eres de los que madruga, sabes exactamente qué es el prana. Es esta sensación tan particular que se puede inhalar y sentir, incluso escuchar y ver en las primeras horas de la mañana, que además viene acompañada del ritual diario de los pajaritos que hacen su saludo a un nuevo día con tremendo escándalo. Barceló, ¿por qué crees que es esto? Bueno, porque la energía del día y de la noche efectivamente es distinta. Si nos vamos a la antigüedad, cuando no teníamos electricidad para alumbrar nuestras noches, pues donde más trabajo energético había, sobre todo en temas de magia, era durante la noche. Por eso el concepto del brujo o del hechicero o de la magia, a partir de esas épocas en donde pues mantenían en la noche, digamos, esa secuencia de concentración mental, ¿no? Anteriormente escribían muchísimo, o sea, eran personas que duraban horas y horas manteniendo una conexión con la noche. Ahorita, digamos que eso ha cambiado porque sabemos que, de acuerdo a la era acuariana, pues la electricidad nos ha dado la luz inmediata y pues solo tenemos que prender un botón y ya tenemos la luz. Entonces yo creo que los tiempos van cambiando y la forma en que identificamos la luz, entendiendo la luz solar o energía, porque luz y energía pues tienen una similitud, vamos entendiendo también que somos parte de esa energía, ¿sí? Nuestros ojos necesitan de la luz para poder ver. Entonces ahí ya entendemos que nosotros también somos en cierta forma oscuridad, ¿sí? Nosotros también hacemos parte de esa frecuencia. Entonces
hay que saber manejar los conceptos. Claramente desde astrología hay unas energías que son más destacadas en la noche, como puede ser la de Escorpio, la de Piscis, que son signos de agua, pero que son signos también que trabajan mucho la sombra, lo oculto. La luna inclusive también está relacionada con la noche, el signo de Cáncer, porque necesitamos de esa sombra. Todo el rato si tenemos el sol, sobre todo esas personas que no tienen casi energía de luz, sino que mantienen mucho energías oscuras de sombra, vienen a trabajar también esa energía nocturna. Entonces, creo que también tiene que ver con el discurso del sol. El sol también puede quemar, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que el sol siempre se le ha dado, digamos, como la facultad de honra, porque claramente sin el sol no tendríamos vida. De hecho, hay astrólogos que creen que realmente el sol es el gran maestro dentro de todo este escenario y dentro de toda esta historia astrológica. Pero hay muchos soles, no nos podemos quedar solo con Helios, el único sol, sino que identificar que ese sol también se puede manifestar desde distintos lugares. Cuando aterrizamos en el día, cuando aparece el sol, cuando el sol nos ilumina, pues claramente se nos revela muchas cosas, ¿sí? Y esa revelación también nos va mostrando procesos importantes que debemos ver para limpiarnos, para purificarnos. Y desde la parte pues más cotidiana, cuando hay una vaca que se asoma durante el día, pues uno dice, mira, es una vaca. Mientras que de noche, si hay una vaca asomada por allá, ¿no?, detrás de un palo, y uno le ve los ojitos encendidos y uno dice, uy, ¿qué será eso? ¡Qué susto! ¿Y tú crees que tenemos un engranaje por allá? ¿Será, yo qué sé, en las amígdalas? Pues por allá adentro del cerebro, por allá adentro, será en la pituitaria, que nos conecta como con el peligro de la noche. Dicho sea de paso, agradecemos a la noche porque sin ella en gran parte de este programa pues no existiría. La gente del pasado la verdad que la pasaba mal de noche y de allí nacen tantas historias insólitas y enigmáticas. Y pues es que en el pasado ni luz había. Todas estas historias del pasado que comentamos aquí en Radio Retrógrados presenta, pues en su mayoría suceden sin luz. Ni iPads, ni teléfonos, ni duchas con moderna calefacción a gas, ni TikTok, ni separador de cáscaras para el aguacate. Esto en el pasado era pura vela boleada. ¿Ustedes se consideran animales de la noche o animalitos del día? Y se asocia el elemento noche con la luna y con la mujer, o es Venus. La noche se asocia es con la mujer o con Venus, la luna. Yo estoy ahí un poco confundido. Y el elemento sol, día, al hombre o es a Marte. Bueno, aclárame que yo ya me oscurecí. ¿Tú qué dices? Bueno, pues ahí hay que entender también los elementos desde la energía. Está el polo positivo, que se entiende como masculino, y el polo negativo, que se entiende como femenino, ¿sí? Entendiendo que la oscuridad sería negativo, entendiendo que ese factor de sombra nos conecta con lo negativo. Entonces, claramente, la luna viene siendo el polo negativo del sol, como cuando compran una batería, ¿sí? Necesitamos de esas dos fuerzas, ¿sí? Si tenemos todo el rato luz, nos vamos a quemar todo el rato. Necesitamos de la oscuridad, por eso la oscuridad es tan sabia. Por eso para ver las estrellas necesitamos esperar a que anochezca, porque con la luz total no podemos ver, ¿sí? Entonces la luz también tiene un objetivo también oscuro, que es lo que la gente no entiende. Las fuerzas solares, inclusive leoninas, también pueden ser fuertes, pueden ser de bajo astral, pueden ser también explosivas. Entonces el Sol y los elementos de fuego, Sagitario y Aries, también tienen elementos oscuros y fuertes que la gente no está acostumbrada a verlos, ¿no? Es decir, cuando él dice, no, el Sol es sabiduría, pero cuando tenemos demasiado Sol, nos excedemos de ego, nos excedemos de fuerza, nos excedemos también por ejemplo, un exceso de Sol leonino puede dar a una persona narcisista, excesivamente confiada en sí misma, pedante, violenta. Cuando hay mucha energía de Aries, eso lo vemos con muchos personajes. Entonces, ojo con el día. El día también puede quemarnos.
Y hay, de hecho, muchas personas que manifiestan que no les gustan las personas, digamos, con rasgos de Leo muy fuertes, porque dicen que son muy orgullosas, que solo quieren que se haga lo que ellos dicen, ¿no? Ustedes dirán, bueno, ¿y estos por qué empezaron hoy con el Sol y que con la Luna y que con estas oposiciones? Pues resulta que la persona de hoy en la mala sangre tiene aspectos particulares en su carta natal definidos por estos contrastes. Y si el Sol y la Luna nos afectan a tal medida, ¿los demás planetas nos afectan de alguna forma? O sea, ¿es posible que los otros cuerpos celestes también nos afecten? Porque tengo un datazo que, mejor dicho, no sé si ustedes sabían, Barceló, que Júpiter, el planeta buena onda, juega un papel crucial en mantener el equilibrio del sistema solar. Incluso la protección contra amenazas potenciales como cometas y asteroides. La inmensa influencia gravitacional de Júpiter sirve como un escudo protector para los planetas interiores y su fuerza gravitacional es tan fuerte que desvía cometas y asteroides, evitando que colisionen con la Tierra y con los otros planetas. Esto le ha ganado a Júpiter el apodo de aspiradora del sistema solar, porque puede capturar o redirigir estos objetos potencialmente peligrosos. Además, la influencia gravitacional de Júpiter ayuda a mantener la estabilidad del cinturón de asteroides ubicado entre Marte y Júpiter, evitando que los asteroides se fusionen formando un planeta y manteniendo sus órbitas estables. En otro episodio hablaremos de estos asteroides y vamos a llorar de dolor con una hipótesis de que este era otro planeta del sistema solar que estalló. ¡Boom! Pero en otro episodio. Antes de pasar a nuestra doliente de hoy en el banquillo, ¿cómo afecta Júpiter la carta natal de una persona, Barceló? Bueno, pues el gran Júpiter, ¿no? Dios de dioses para la mitología griega romana, ¿no? Es Zeus. Ya si lo vemos desde la astronomía, Júpiter tiene 69.911 como kilómetros de radio. O sea, realmente es un gigante, ¿sí? Entonces, hablar de Júpiter, yo le tengo mucho respeto a Júpiter. Se considera como benefactor. Júpiter nos protege efectivamente de muchas cosas físicas, ¿sí? No es un mito que efectivamente eso que está ahí puesto por allá nos está protegiendo de algo muy fuerte, de alguna gran energía que nos quiera atacar. Por eso se considera como, para algunos, como un ángel, como un protector, ¿sí? Pero la energía de Júpiter hay que tener cuidado también, porque un exceso jupiteriano nos puede llevar también al desborde, al exceso de ese exceso de fuego, porque lo representa el signo de Sagitario. Entonces, cuando exacerbamos la energía de Júpiter, puede haber violencia también y puede haber una supremacía, como ese gran dios que tiene esa posibilidad de hacer todo, pero ese todo también puede llevarnos a agredir elementos en la Tierra. Entonces, Júpiter hay que saberlo manejar y dependiendo cómo esté configurado en la carta, nos puede o ayudar mucho o también nos puede generar dificultades en algunas áreas. Este episodio de La Mala Sangre va a estar, mejor dicho, al rojo vivo. Hoy en el banquillo. No, mejor, metámosla de una vez dentro de la Dama de Hierro. Pero con la puerta entreabierta para que no la espiche del todo por si sale inocente. Bueno, pero ¿qué es la Dama de Hierro? Se trataba de un sarcófago con forma de cuerpo humano con pinchos metálicos en su interior que se clavaban en el cuerpo para desangrarlo poco a poco. Y esto permitía que la persona siguiese viva y en posición vertical. Además, había un clavo no movible que estaba en la posición del área del área noble, del nepe y la puchaina, pues, con la intención de, para más placer, para infligir más daño. Bueno, que se sienta esa sangre roja chorreando por todas las paredes. A ver, luces bien rojas. Pues nuestra personaje ha ido al estrado tantas veces y su imagen ha sido reinventada tantas y tantas otras veces a través de diversas narrativas que casi nos da pereza hablar de ella. Dato curioso, a modo de spoiler, si no fuera por ella no habría Drácula, que además supuestamente es el primo. Bueno,
Más que repetir lo que ya seguro saben, vamos a compartir en qué van las últimas investigaciones para que, si les apasiona el tema de esta majestuosa doña, pues sepan dónde buscar y algunas fuentes para ampliar la información. Y si no tienen ni idea de quién es, igual también vamos a decir quién es. Primero, vamos a hablar de ella. Bella, enigmática, embronona, potache y su leyenda como la primera asesina serial de la historia europea. Número 2. Vamos a hablar del contexto de su época y cómo hacía parte de la realeza, porque eso nos ayuda a entender un poco el personaje en cuestión. Número 3, y por supuesto, lo más fascinante de hoy será la mirada de Barceló Astrology a su carta natal y los puntos más interesantes. Porque a mí me pareciera que tiene unos aspectos muy convenientes para tener una muy buena aventura, pero curiosamente están enfrentados a aspectos que no son tan buenos. ¿O no, Barceló? ¿Estoy echando puro cuento? No estás echando puro cuento. Sí hay unos aspectos que la pueden favorecer y otros que le pueden generar bastante, o le generaron, bastantes dificultades. El primero, Júpiter. O sea, su Júpiter no lo supo utilizar, diría yo, porque está en conjunción con Lilith. Entonces esto realmente emancipa el lado oscuro de Júpiter, que es el yo tengo poder. Cuarto, vamos a tratar de entender un poco la situación de su época y por qué era nació. Y 5, daremos por su pollo nuestro veredicto y sentencia. Señoras y señores, llamamos al estrado a Betty la Bella. Mentira, pero sí. Espejito, espejito, dime una cosa. ¿Quién en el mundo ha sido la reina más hermosa? Elizabeth Bathory, Elizabeth Bathory, o más conocida como Madame Bathory, la intrigante condesa de Transilvania. Sí, las historias eran ciertas y tú eras la criada, la última persona que veías con vida. Objeción, su señoría. Acusada de bañarse en la sangre de cientos de jóvenes campesinas para conservar su juventud y belleza. ¿Cómo le parece? Mejor dicho, entremos en más detalle. Se dice que en su castillo existía la cámara de su majestad, y de los relatos de sus supuestas torturas se incluyen cosas como arrancarles partes del cuerpo con las manos a los súbditos, quemar a las personas, poner velas en sus partes nobles o varillas calientes, enterrar alfileres en sus uñas o uñas de los pies, o en los labios o pezones. Dicen que en el invierno, esto es a menos 30, menos 10, menos 17 grados centígrados. O sea, esto no es el frío de las sabanas o sierras suramericanas, ni el frío que hace en Ubaté o Choachí por la noche en Colombia, no señores. Tiraban a las muchachas sin ropa en el patio y les echaban agua helada para que se congelaran. Y dicen que también les echaban agua hirviendo y retiraban la piel cuando estaba fría, como la cáscara de un tomate. Pola, una campesina de 12 añitos que trabajaba en el castillo de Bathory, logró escapar, pero fue traída de vuelta. La metieron en una jaula donde le tocaba quedar de pie en una sola postura. Y después subieron la jaula y un hombre de baja estatura llamado Fichko. Para la época, y con el perdón de todos ustedes, me refiero a este nombre como en los textos, con la denominación de Fichko el enano. Mecía la jaula de lado a lado mientras púas metálicas de los muros entraban y salían de la jaula. Se dice que encontraron más de 50 cuerpos enterrados y una lista de nombres de las niñas asesinadas que incluía 650 nombres. Todo en nombre de la belleza y la juventud. ¿Y tú, qué harías por la belleza? ¿Una mujer vampira que bebía la sangre de sus víctimas después de torturarlas? ¿O una bella y poderosa mujer, todo un camión, víctima de difamación y conspiración con acoso agravado? Objeción. Acusación argumentativa. Rechazada. No, pero es que es uno de los puntos álgidos de esta historia.
Y ténganlo presente para que ustedes mismos saquen su veredicto al final de escuchar. Madame Bathory nunca fue a juicio oficialmente. Y aquí es donde viene la gran incógnita. Siendo una mujer de la tan alta realeza y con tan alto poder, ¿por qué no pudieron dejarla libre, así sea con influencias o apelar o algo? Y del mismo modo, pero en el sentido contrario, si era tan culpable como dicen, ¿por qué no le dieron el debido proceso y la enjuiciaron de forma clara y pública, como a cualquier bruja, entre comillas, de la época, o a lo María Antonieta, para que sirviera de ejemplo de escarnio público? Óigame, esto sí está como muy sospechoso ya de entrada. Este pedazo que viene está así medio reñoño geek, pero es que hay gente apasionada que ama y que te encanta y apasiona este tema de Bathory. Un saludo para todos ellos y ellas. Hay páginas y páginas web, grupos de fans, estudios doctorales, películas, libros, hasta imanes para la nevera y hasta velas de olor hay, porque Bathory es tan famoso como Drácula. Incluso se cree que fue ella la verdadera inspiración de las historias de Drácula de Bram Stoker. Antes de contar la historia, vamos a dar los datos de dónde encontrar la información más chévere. El primer reporte escrito sobre ella fue dizque en 1729 por el jesuita László Turoczi en su trágica historia Nota. No existe en línea, dudosito, y además contribuyó al mito porque el man tenía intereses religiosos durante esta época en específico. El padre Abad Dom Antoine Augustin Calmet, libro Disertaciones sobre las apariciones de ángeles, demonios, espíritus y vampiros en 1746. Ojo. Raymond McNally investigó en profundidad en Drácula era una mujer en busca de la condesa sangrienta de Transilvania en 1983. Y Kimberly Craft ha escrito Dama infame, la verdadera historia de la condesa Elizabeth Bathory, y su último libro, Las cartas privadas de la condesa Elizabeth Bathory, que los pueden encontrar en Amazon o eBay. Muy recomendados estos dos. Y este documento, An Examination of the Life and Trial of Elizabeth Bathory, la examinación de la vida y juicio de Elizabeth Bathory, de la doctora Irma Shadetsky Cardos, que es como de lo más claro que pudimos encontrar en la web. Barceló, semos todos tuyos, hazme tuyo. Elizabeth Bathory nació el 7 de agosto de 1560 en el castillo de Exet, en el reino de Hungría, que hoy forma parte de Eslovaquia, y perteneciente a una influyente familia noble de Hungría. Meto la cucharada y lo presento como antecedente de predisposición a la violencia. Según los registros, Bathory, a la edad de 6 a 11 añitos aproximadamente, presenció la llegada de un grupo de gitanos que vino a entretener a la corte. Mientras estaban allí, se escuchó el rumor de que uno de los gitanos había vendido a uno de sus hijos a los turcos, y por esto fue visto como enemigo y sentenciado a muerte. Pues resulta, pasa y acontece que Bathory se escapó por la mañana para ver la ejecución. Oiga esto, vénganse duro. ¿Ya se agarraron? A un caballo le abrían el estómago. Entonces los soldados metían al hombre vivo y le cosían el estómago al caballo dejando la cabeza por fuera. Era un método de ejecución conocidísimo en esa época. Luego dejaban el caballo bajo el sol, así que se pudría. Bueno, se podría pudrir y se descomponía, y el calor cocía a la persona. ¡Qué fuerte! Además, se sumaba el olor a podrido y los gusanos. Gas, ¿cómo les parece? Ya con esto, hagámonos una idea de lo que era lo estándar en esa época, o sea, sin palabras. Y era algo tan cotidiano como si nada. Así de, vaya mijita, y asómese para ver qué está pasando ahí. Bueno, Sigismundo Bathory era rey de Transilvania en 1595, primo de Erzsébet Bathory, notable por su comportamiento sin consecuencias y sus desmedimientos comparados con la locura. Se vendió Transilvania primero a Rudolf II y después a los turcos.
y después la compró de vuelta, casado con María Cristina, princesa de Austria, para consolidar la dinastía austriaca. En el texto dice que su esposa era tan fea, que no podía evitar gritar en la noche cuando la miraba en la oscuridad. El tipo hizo un comunicado público que renunciaba al mundo, se declaró impotente y se largó para Polonia y se volvió padre jesuita y abdicó. O sea, quedó tan traumatizado de lo re fea que era la otra, que prefirió dejar el título. Y yo la miré en Google y bueno, pues es de rostrico difícil, de carita con gestualidad amplia, pero tampoco me maté pues así de un susto ni me fui de cura pues. Básicamente ese dato por encimita para mencionar que eran de la crema y caca de la altísima aristocracia austrohúngara y que estaban además bien loquillos. Para los oyentes, si son medio córticos de entendedera en temas de la historia europea, está bien, ¿qué le hace? Aquí investigamos y aprendemos juntos, pues esa es la gracia. El imperio Austria-Hungría era como un poderío gigantísimo. Entiendas, Austria, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Polonia partes, Rumania partes, Italia partes, Serbia partes y Ucrania partes. Esto era grandísimo. Y por eso Austria es tan bello, porque era como la gran metrópolis artística, la capital. Diga usted el Nueva York de ese momento del mundo, antes de la Europa moderna. La Primera Guerra Mundial empezó por ahí. La familia de Báthory y las otras familias reales tenían una larga tradición de casarse entre parientes cercanos, lo que era común en ese tiempo para mantener la sangre real pura. O sea, se casaban entre primos. Y ese dicho que dice que entre primo más me arrimo. El problema es que eso degenera la genética y produce enfermedades congénitas. Así es, y se cree que esto puede haber sido la fuente de una serie de problemas de salud que Elizabeth experimentó cuando era niña. Sufría de grandes ataques epilépticos que llevaron a una serie de curaciones de la época que inspiraron a muchas de las historias más insidiosas sobre la leyenda de Báthory, la mujer vampiro. No hay mucha evidencia sobre la infancia de Báthory, así que este es el periodo donde más se especula sobre cómo se volvió malvada. Una conspiración favorita es que sus ataques se trataban frotando la sangre de una persona sana en sus labios o usando un pedazo de su cráneo como una hostia sagrada hasta que se derritiera sobre su lengua, encendiendo así su insaciable sed de sangre. Otra teoría planteaba que su familia la entrenó para ser cruel y le enseñó brujería y la expuso al culto satánico. Mejor dicho, que venían de una tradición de una secta ancestral de vampiros. Objeción, testimonio de oídas. Se sostiene, en 1575, Ferenc Erzsébet se casaron en el castillo de Ranov, Eslovaquia. Tenían 19 y 14 añitos. Más de 45,000 invitados asistieron a la boda. Ferenc adoptó el nombre de Báthory porque era más sofisticado y de mejor familia que el de él. Así fue cuando se volvieron a vivir al castillo de Katowice. Ahí fue cuando se fueron a vivir al castillo de Katowice, un castillo del siglo XIII y un sitio estratégico para vigilar el paso de la ruta entre Hungría y el resto de Europa. Elizabeth Báthory era bien bella, ¿para qué? Hay reconstrucciones de cuadros en museos y en todo tipo de imágenes en la web. Tiene un poquito de aires como a Natalie Portman, pero se ve que era esbeltísima, muy delgada y muy alta. Y en esa época la frente prominente era considerada de mayor belleza. Y ella era re frentona, pues como frentoncita. O sea que si lo de bella es mito o verdad, es cierto. Y mero chisme. Dicen que siempre llevaba un anillo en un dedo y que era el sello de la descendencia de los, abro comillas, Dráculas. La llamada Orden del Dragón, o sea, draconianos de pura cepa, señoras y señores. Su vida adulta estaba documentada a través de cartas que escribía a su esposo o a sus colegas de negocios, que contrario a lo que no creería, porque suena como una telenovela, son básicamente apuntes sobre gerencia y administración de tierras,
recibos y relatos de administración y gestión de las propiedades, lo que demuestra que la doña era responsable y diligente con sus siervos. No era tan mala. Las cartas de Bathory no solo detallaban los asuntos domésticos, sino que también muestran su papel crucial en la gestión de tierras y alianzas políticas en una zona dividida por tensiones internas. Estas cartas destacaban su inteligencia y lealtad, así como los desafíos financieros y políticos que enfrentaban como protestante en un entorno mayormente católico. La mujer tenía la corona bien puesta. Mejor dicho, era toda una matroncísima encargada de su hacienda, para ponerlo en términos coloquiales. Pero es que píllese usted justamente la raíz del problema. Cuando yo digo patrón, es el don dueño de las fincas. Pero si yo digo matrona, y si buscan la definición, se refiere a partera, la curandera de las embarazadas, no la patrona. Ella era una patrona, cacica, lideresa, y no se le pasaba una. Y hasta atendía a sus criados como si fuera una empresa de la época. Quiero traer al estrado un testigo, su señoría. ¡Que pase la criada! Ana Darbulia, la partera. Esa sí era la matrona oficial, o sea, esa sí era la partera curandera. Ella nos va a contar a través de mi narración qué era lo que hacía, supuestamente. Bueno, vamos a poner voz de partera. No, pues yo fui traída e importada por Bathory desde Transilvania, fíjese. Era experta en herbolaria y atendía a las mujeres del campo para evitar que las tratara el barbero. Porque en esa época el barbero y el doctor eran la misma persona. Imagínese. Así que era como que, sí, para que te peluquee o para lo de que te extirpe una tripa. ¿Vienes por una rasurada o por una cirugía? Su presencia podría haber sido una de las razones por las cuales empezaron las historias, ya que en esa época el tratamiento médico parecía una tortura. Bueno, hora de la medicina de la época para los que dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Ténganse duro, porque les va a dar cosquillitas en el nepe y la puchadina, y en el chupanibre. El reumatismo y la artritis las trataban a menudo envolviendo todo su cuerpo, o sea, todo el cuerpo del paciente en ortigas. El veneno de uñas, un problema muy común para las costureras, se trataba mediante el drenaje, probablemente con alfileres. De ahí el mito de que enterraban alfileres en las uñas. La escisión, o sea que le sacaban la tajadita del pedazo de la uña y le limpiaban los forúnculos que se desarrollaban en el lecho ungueal infectado. O sea, no sé qué hace un furúnculo debajo de una uña. ¿A ti te dan furúnculos bajo la uña, Barceló? La rana de la lengua era un absceso infectado bajo la lengua. Tampoco sé qué hace un absceso debajo de la lengua. A menudo solo se podía tratar perforando un agujero en la lengua misma, o sea, salían con piercing. Algunas enfermedades se trataban con una forma especializada de sangría, abriendo la vena que se encuentra en la parte inferior de la lengua, el antebrazo, o sea, en la fosa del codo donde actualmente nos sacan la sangre, la espalda, el costado, el pecho y el abdomen. Y drenando poco a poco, a veces con ayuda de cosas que succionaban como copas. Era básicamente sacar sangre, pero de forma rudimentaria. La viruela, el tifus y la peste se trataban drenando los forúnculos y ampollas que cubrían el cuerpo. Y ojo a esto, y luego usando ladrillos calientes como compresas de vapor sobre la herida. Para las víctimas de la peste, el tratamiento médico era particularmente tortuoso. Aunque uno de los síntomas de la peste era una somnolencia abrumadora, los médicos no permitían que los pacientes se durmieran porque pues la morición. Otro síntoma, la diarrea constante, requería una limpieza frecuente del cuerpo débil y febril con agua helada. Justifica la narración de las muchachas con bandejas de agua en el patio. Después de la muerte del príncipe Bocskai, los Habsburgo querían controlar Transilvania a toda costa. ¿Los Habsburgo eran como el otro bando político de la época, por decirlo así? Sí, y Rudolf II no quería que otro Bathory como Gábor Bathory se convirtiera en príncipe de Transilvania,
porque tenían mucho poder y eran muy independientes. A pesar de eso, Gábor Báthory sí se convirtió en príncipe de Transilvania. Gábor quería conquistar los tronos de Polonia y Hungría, lo que le puso en conflicto directo con el nuevo rey húngaro Matías II. O sea, este es otro primo, no Vlad Tepes, el famoso Drácula. Este es el primo de Transilvania que tanto se menciona, así que Vlad y Báthory no eran primos. El mito es falso. Erzsébet, ya viuda y parte de la familia Báthory, controlaba muchas propiedades y fortalezas en Hungría. El esposo se fue a la guerra y básicamente era como un actor de reparto, y nunca estaba. Su posición y riqueza convertían a Elizabeth Báthory en un objetivo estratégico para los Habsburgo, ya que sus propiedades podían apoyar las campañas de Gábor Báthory en Hungría y Polonia. Matías II, el rey de Hungría, enfrentaba conflictos de interés con la familia Báthory, debido a las ambiciones de Gábor. Las propiedades de Erzsébet en el este de Hungría eran clave para las campañas militares, desafiando los intereses de los Habsburgo. Así, Erzsébet se convirtió en una pieza clave en el tablero político, no solo por sus tierras, sino por su potencial para influir en la balanza de poder en la región. La lucha por el control de Transilvania y la influencia de los Báthory subrayaron la tensión entre los Habsburgo y la familia Báthory. Es aquí, señoras y señores, donde Erzsébet Báthory, por su riqueza, poder y conexiones familiares, se convirtió en un obstáculo significativo para los planes de los Habsburgo de controlar Transilvania y, por extensión, en otras palabras, la piedra en el zapato, o sea, a eliminarla por talento. Y aquí entra, como en cualquier serie de Netflix, el sapo HP, más conocido comúnmente como el bobo útil o el lambón, el dondorondón, Georgi Turso, con el título de palatino. Eso es como un comendador. Para hacerse una idea, un comendador es de esos personajes de las historias de brujas que tiene a cargo los asuntos internos y legales y va de pueblo en pueblo investigando y haciendo juicios. Y su señoría, presento como prueba los dos datos siguientes. Antes de que Erzsébet Báthory fuera puesta bajo la lupa por este sapo, 1. A Gábor Báthory en Transilvania le hicieron un intento de asesinato. Y 2. Zygmunt Báthory, al otro primo, ya lo habían metido a la cárcel en Praga. Y aquí viene la historia. El tipo entró al castillo y, oh sorpresa, aparecieron cadáveres a diestra y siniestra. Véalos allí, finge sorpresa. Y se hizo un proceso inquisitorial. Hay un reporte de una contabilidad de víctimas reales. Así tipo 30. Quítele, póngale 5 por la época. Y, oh sorpresa, después del juicio, este señor entra a la oficina de Báthory y ¡fua! Cae del techo un listado con 650 nombres de criadas. 650. No hubo juicio formal, solo documentaron testimonios. A la casa de brujas nunca fue al juzgado, según la información, para evitar que su familia perdiera sus riquezas y fueran entregadas a la corona. Y que por eso la obligaron a permanecer dentro del castillo. Habitación por cárcel. Desde 1610, una demanda confusa tuvo lugar en contra de ella y el 29 de diciembre fue sentenciada a arresto domiciliario. ¿Qué fue? Muere el 21 de agosto en 1614 a la edad de 54 años. ¿Qué fue? En julio de 1614 se llevó a cabo la distribución de la herencia y el testamento de Elizabeth Báthory a favor de sus hijos. Como resultado, los descendientes de Ferenc y Elizabeth fueron desterrados de Hungría y se trasladaron a Polonia. Algunos miembros de la familia regresaron después de 1640, pero este evento marcó el fin del estatus nobiliario de la familia Báthory en Hungría. Que eso para la época era como morirse de 90. O sea, sí vivió la vida completa, entre comillas. Bueno, y si ya analizamos la carta de Báthory y nos vamos más desde el lado astrológico, vemos que tiene muchos aspectos interesantes, pero también explosivos, que seguramente le dieron los motivos para hacer lo que hizo. Sobre todo, si vemos la conjunción de Júpiter con Lilith en casa 1, en Aries, una posición bastante fuerte, a pesar de que tenía un trígono con el Sol. Yo creo que no lo supo llevar. Creo que eso la conectó directamente con ese lado sanguinario
si efectivamente lo hizo, ¿no? O si efectivamente pues mató a tantas personas. Yo creo que ahí estaría la posición de Júpiter en conjunción con Lilith en Aries, dando de qué hablar con el tema de la sangre, efectivamente, y con el tema de la violencia. Además, también otro aspecto que no es tan favorable es la conjunción de la Luna con Plutón en Piscis, una posición que destruye las emociones. Plutón ahí se devora, ella era totalmente plutoniana. Plutón literalmente se le comió su luna. Y entonces esta posición nos puede llevar de pronto a abusar de nuestro poder y llevarlo a las fuerzas oscuras de Plutón. Muy bruja, porque además Plutón en Piscis en conjunción con la Luna en trígono a Urano, pues le daban visiones, sensibilidad, poder también comunicarse con energías de la casa 8 que tienen que ver con Escorpio, que es el dios del inframundo. Entonces tenía mucho también de oscuridad, a pesar de que su sol le daba mucha luz. Su sol estaba en los 14 grados de Leo, le daba, digamos, como la frecuencia de madre, de cabeza de familia también, como de autoridad, sobre todo de reinado. Recuerden que todas las personas que tienen energía solar en Leo tienen un reino, tienen muchos súbditos a su alrededor. Entonces sí había una posición social distinta a la de los demás, porque además Marte y Venus también están en Leo, obviamente con cuadraturas con Urano, que pues la hacían también enloquecer con tanta energía de liderazgo. O sea, no sabía qué hacer con tanto poder. Una carta totalmente ambiciosa, una carta totalmente llena de caracteres leoninos, pero al mismo tiempo de lo opuesto a lo que busca el león, que tiene que ver también con el inconsciente, que tiene que ver también con lo oscuro, que tiene que ver también con la muerte, porque Urano en la casa 8 en Escorpio definitivamente le daba a Bathory un elemento muy escorpiano, muy del inframundo, ¿sí? de bajar, digamos, a esos escenarios complicados, fuertes. Luego vemos también que le costaba comunicarse porque tenía Saturno en casa 3, y las personas con Saturno en casa 3 puede que hayan tenido problemas de infancia en su adolescencia, o que tuvieron un trauma con el padre. Algo tuvo que tener Bathory con su padre porque se le dificultaba hablar. Con un Saturno en casa 3 son personas que todo lo piensan y producen muy pocas palabras, que a la final esto puede llevar también hacia la sociopatía o a la psicopatía, ¿no? Cuando alguien es sociópata o tiene un problema, digamos, que restringe su comunicación porque siente que no puede hablar, es algo que tenemos que mantener, o sea, tener mucho cuidado con este tipo de situaciones o con este tipo de posiciones, porque van a tener dificultad para expresar sus pensamientos. Entonces, por algún otro lado, distribuyen esta energía, y yo creo que ella la distribuyó por esa conexión con la sangre, esa conexión con la maldad, con la muerte, como desquitándose de ella misma, ¿no? Como que había una sensación de poder, pero no sabía qué hacer con él. Y al mismo tiempo ese Júpiter la llevaba a sentirse adicta a la energía de adrenalina de Aries, ¿no? Había como una adicción a sentirse poderosa, a sentirse narcisa, porque tenía mucho componente narcisista. Un Júpiter en casa 1 es una persona que todo el rato está hablando de ella misma, que todo el rato se está observando a ella misma, que se considera como un dios. Y efectivamente tenía una corona. Nació un 7 de agosto, nació en el segundo decanato de Leo, tenía toda una estructura de reina, pero siento yo que su proceso kármico tuvo que ver mucho con esas frecuencias de muerte, tuvo que ver mucho también con el no poder comunicarse de la mejor manera, y tuvo que ver también mucho con Lilith, porque Lilith le demostró esas pasiones bajas de los humanos, ¿no? Los deseos, los placeres, el erotismo, la sexualidad. No sé cómo sería su sexualidad, pero digamos que desde su carta podemos ver que tenía una fuerte pulsión con lo erótico, con lo sensual. Otro aspecto que también destruía totalmente su energía leonina positiva
Sol conjunción con Marte y Marte conjunción con Venus. Era totalmente pasional, totalmente desbordada, violenta. La violencia se ve con Marte en conjunción a su Sol. Ella se violentaba a ella misma también. Pero había una carga muy fuerte con los hijos. También esto le generaba también una contradicción, porque al mismo tiempo era madre, pero recordemos que 2 de sus hijos murieron a muy temprana edad. Entonces, asimismo como tenía poder, tenía liderazgo, tenía luz, tenía demasiado dolor, demasiada oscuridad, demasiadas situaciones que no le permitieron gozar de una energía solar. Y por eso la gente dice, bueno, es que los leones siempre son luz, pero recuerden que la luz también puede quemar, recuerden que esa luz también puede llevarnos a los excesos. Entonces, la luz hay que saberla manejar. Y definitivamente, estas son las características que podemos ver en la carta de Elizabeth Bathory. Si yo te preguntara como esa faceta de transformación o transgresión a partir de la hembra, de lo femenino, ¿cómo podríamos interpretar esos elementos de la magia y de lo, digamos, único que ves en esa carta? Ella venía con esa misión, ¿sí? Venía con una misión de liderazgo. Todos los leones, y esto les va a servir a muchos leoncitos, venimos a manejar, venimos a ser líderes. Y ella efectivamente, para la época, era una mujer demasiado importante. Era una mujer que tenía demasiadas situaciones todos los días. Porque además no solo tiene el Sol en Leo, Elizabeth Bathory, sino que tiene a Marte, a Venus, en la casa 5, que es la casa regente de Leo. Entonces, su responsabilidad como leonina era clara. Y además con los hijos, porque recordemos que tuvo, si no estoy mal, más de 6 hijos, que muchos se le murieron, 2 de ellos, según lo que dice en la historia, porque pues hay muchos textos que dicen que incluso tuvo más hijos. Ahí vemos que lo de los hijos también nos da ese lado leonino cálido, creativo, de conexión con los niños, de conexión también con esa sabiduría interna. Entonces yo creo que sí hay un lado de ella muy, muy, muy luminario que se le fue opacando con el tiempo, porque tenía una lucha en las fórmulas astrológicas. Plutón en casa 12 no la dejaba dormir, en Piscis además, retrógrado. Entonces cuando Plutón está retrógrado en una carta natal nos está mostrando de que hay algo que tiene que volver a revisar en el inconsciente de ella. Entonces ella estaba purificando también su inconsciente a través de esa oscuridad plutoniana que tiene que ver con el inframundo, con los muertos, que tiene que ver con su psiquis, porque estaba en Piscis, y que tiene que ver también con la destrucción de su madre. Muy probablemente el mayor problema de Elizabeth Bathory era su madre, porque tiene a Plutón en conjunción con la luna, o Plutón está muy cerca a su luna. Entonces creo que la relación con su madre no fue muy bien, y con su padre tampoco tuvo muy buena conexión, porque tiene Saturno en Géminis, aunque sí fue mejor la comunicación con su padre que con su madre. Eso es claro de mencionarlo, porque el Saturno en casa 3 es un padre que tuvo autoridad frente a ella, tanta autoridad que la cayó. Pero ella venía a ser reina, por así decirlo, porque tiene el Sol, Marte y Venus en Leo. Entonces era una reina que fue también obligada a asumir su poder, teniendo también una energía muy dictatorial. ¿Sí? Entonces tuvo que también empoderarse para la época, para poder sobresalir dentro de ese margen y que no la derrotaran. Yo creo que ella también tuvo una lucha interna por sobrevivir. No la estoy defendiendo, pero sí claramente su carta muestra un combate, una batalla muy fuerte, porque además su Sol está en oposición a Plutón y Mercurio también. Entonces vemos que todo el rato estaba luchando entre la vida y la muerte. Imagínense el dolor de perder 2 hijos y seguir, porque además era reina, manejaba gente, tenía que pagarle a muchas personas, tenía criadas, tenía empleadas, sirvientes en esa época, ¿no? Pues así se expresaban, ¿no? Como súbditos todo el rato. Entonces era un personaje totalmente venerado, independientemente que fuera asesina o no. Entonces ahí está el discurso. Fue tan poderosa, y eso lo vemos hoy en día, que hay personas que tienen tanto poder que no importa si llegan a ser asesinos, se les permite ser asesinos.
Y eso se ve muy bien con la conjunción de Júpiter y Lilith en casa 1 en Aries. Es decir, es tan poderosa que se le permite abusar de ese poder a través de la energía de Aries, que tiene que ver también con la sangre, que tiene que ver también con la violencia, que tiene que ver con la destrucción, porque recordemos que Aries lo rige Marte y Marte es el dios de la guerra. Bueno, y un aspecto curiosito es que nació el mismo día que la actriz de Hollywood, Charlize Theron. ¿Eso es algo? ¿Significa algo? Obviamente buenas a primeras no, pero lo interesante es que dice que tiene el mismo aspecto de Marte sextil con Saturno. Háblanos de eso, ¿qué significa eso, Barceló? Significa muchísimas cosas, además porque si vemos la vida de Charlize y la de Elizabeth, obviamente pues no es igual, pero sí tienen similitudes y astrológicamente también. Ese sextil de Marte con Saturno lo tienen las dos, pero el sextil de Charlize Theron está sobre la casa 8 y Saturno lo tiene en la casa 11, mientras que Elizabeth Bathory tiene ese mismo sextil en casas distintas. Bathory lo tiene en la 3 y Marte lo tiene en la 5. Ahí ya vemos que a pesar de que tienen el mismo sextil, están en distintas casas astrológicas. Entonces sí hay una similitud, pero no es exactamente igual. Lo loco es que el Sol sí que tiene el mismo grado porque nacieron el 7 de agosto. Entonces al tener el mismo grado sí hay una frecuencia que las une. Y esto lo vemos cuando Charlize Theron interpreta estos roles, ¿no? Y vemos también que la vida ya personal de Charlize Theron también está cargada de violencia. Si vemos que su mamá tuvo que defenderse de su papá y lo mató, esto es un Marte sextil Saturno, ¿no? Muy marcado, es decir, sí hay elementos de violencia porque recordemos que Marte está liderando también la carta de ambas, ¿no? Aunque el Marte de Bathory es mucho más explosivo que el de Charlize, claramente. Es muy distinto tener a Júpiter en Aries en la casa 1 a tener a Júpiter en Aries en la casa 7. Entonces es como que si hay elementos muy parecidos, por eso yo creo que en algún momento las actrices o Hollywood se presta para esto, ¿no? Porque hay cosas que cuando representamos es porque de alguna manera también nosotros queremos vivir ese papel, ¿no? Yo creo que al mundo de la actuación le pasa, cuando alguien acepta un papel o un guión o representar un personaje, es como si lo estuviera reencarnando, por así decirlo, como si lo estuviera dándole vida a ese personaje. Y curiosamente, pues las dos tenían el Sol en el mismo grado astrológico. Entonces yo creo que sí había una frecuencia similar, pero lo que digo, ya hay otros aspectos que separan y que dividen claramente la personalidad de Elizabeth Bathory y Charlize. O sea, esto no quiere decir tampoco que tenían los mismos aspectos, tenían algunos que las llevaban a repetir las llevan a repetir ciertas situaciones, pero no son iguales, exactamente iguales las cartas. Y claramente no tienen nada que ver la una con la otra, en términos, digamos, de estar encadenadas, ¿no? Exacto. Charlize Theron es espectacular, o sea, y se decía en la web hace algunos años, no me consta pues, que tiene un IQ de 157. Wow. O sea, es hiper inteligente, similar a Albert Einstein. El mundo le queda chiquito a la cabeza de esa mujer. A mí me encanta observarla en cámaras, cómo mira, cómo observa, cómo se pone, cómo conversa con las personas, ese respeto, esa valoración que es impresionante. Se le nota que es una super mujer inteligente. Mejor dicho, a mí me encanta. Yo soy fan de Charlize Theron. Bueno, y hablando de mujeres poderosas o brujas pecaminosas, las Kardashian también tienen severa conspiración. ¿La han escuchado? Ay, sí. Hagamos un respirito aquí de la Bathory y vámonos con el chismo del cuento de las Kardashians. Además que Barceló prende empujado con temas de conspiraciones, bien sea Illuminati, el MK Ultra. Dicen las malas lenguas fidedignas de TikTok y las redes sociales que es una teoría. Empezando que una teoría es algo que ya se probó. Un chisme es una hipótesis. O sea, objeción total por especulación, conclusoria, de oídas, de chisme, la objeción que quiera. ¿Qué le hace? Yo lo que supe, Lupe,
es que Kekel Kardashian era una tatara abuela de las Kardashian, más conocidas oficialmente como las Kardashian. Y dicen que esto sucedió por allá en Armenia. Ojo pues, no Armenia Quindío, montañeras, sino Armenia, Georgia, por allá del mar Caspio, re oscuras, re emos, así melodramáticas tipo Bram Stoker. Bueno, mejor dicho, hoy aprendimos de todos estos países que quedan donde el viento hace la U, que curiosamente para nosotros es donde hace la U, porque para ellos el viento hace la U aquí. Y resulta que ella, doña Kekel, obviamente en esa época no era una doña, sino así como las otras, toda pelinegra, lisa, espectacular, por allá con algún manto o así, algún trapo minimalista, orgánico, de época, así, de por allá, toda rural. Bueno, pues y que quedó embarazada y habría tenido cercanía con las brujas Sikakok, y que se adentró en los bosques y que la encontró por allá en una cueva, la no sé quiéncita, y tras cuestionarle si estaba segura de querer cambiar su alma por el bien de alguien más. Y la hicieron bailar semidesnuda, o sea, libre, empoderada. En esa época, capaz que en un faldón o algo así, así de déjate llevar, nena, abraza los elementos, baby. Brujas Sikakok, y la pusieron a caminar, dice que un puercoespín por la cabeza, y que le pusieron que una cola de tigre será así, de una bufanda así, toda estiluda, chas. Mejor dicho, un ritual desconocido, y que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para mejorar el futuro de su hijo y de sus generaciones futuras. Y la petición era fama, belleza y fortuna, ya que no quería ver a sus descendientes en la misma miseria que le había tocado experimentar, porque le había tocado re duro a ella. Y ella fue desterrada, pero que su hija prosperó. Y se asegura que a cambio de ello, todos los hombres que salieran con ellas serían víctimas del mal. En pocas palabras, cada persona que rompa el corazón de una Kardashian perderá el equilibrio de su vida. O sea, básicamente es como que son como una especie de viudas negras así, súper poderosas, que le chupan la energía vital a sus hombres. Alguien refuta por ahí en un podcast que ellas no eran bellas, sino que se hicieron con cirugías, entonces que eso desestima la teoría, que discutible, pero bueno. Igual que las Kardashian son conscientes de esta leyenda, ellas mismas han comentado. Court and Kim are still going out at. Stop. Think like you think things, so you're getting riled up. I think things, so I'm getting riled up. You're just a witch. And I hate you. These things are fixable. Y no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la temporada de American Horror Story del 2023, que claramente es un guiño casi con ironía y humor a su misma historia. Y si vieron la temporada y no cayeron en cuenta, bueno, pues se las pasamos, pero no importa. Vuélvanla a ver porque no entendieron. Obvio, era el bebé de Rosemary y la historia de ellas. American Horror Story tiene resto de cosas que uno dice, ¿qué? Esto es como de verdad. Así sea narrativa ficcionada, pero pues es como medio diabólico de verdad. Barcelona, no me abra los ojos. Otro día vamos a hablar del tema del luciferianismo. Bueno, y sale Kardashian, espectacular, se llama Siboney. Para mí ese nombre es espectacular además. Entonces básicamente hace de ella, ¿no? Y básicamente Siboney es la bruja mayora de una cofradía ancestral de mujeres poderosas en Hollywood, y básicamente basada en esta teoría conspirativa de ellas, y básicamente dice: ¿y tú qué estarías dispuesta a hacer por fama? Y básicamente la Siboney es una bruja poderosísima. Lo que se tiró la trama fue que al final eran dependientes de un cucho ahí X. Eso sí, me pareció que acabó con el concepto de lo matriarcal mal. Y era como un diablo patriarcal ahí que las dominaba. A mí eso sí me decepcionó horrible. Bueno, en fin, ¿ustedes qué dicen? ¿El diablo sería hembra o macho? ¿O los dos? El diablo es puerco, Betty. Para la vato, qué pecado. Bueno, yo no sigo mucho el tema de las Kardashians, pero lo poquito que he visto son re ritualísticas. O sea, brujitas sí parecen de hacer magia.
y unas negociantes poderosísimas. Y a una de ellas les encanta el Halloween. Lo que no se sabe es si la historia sea cierta o no. Barceló, ¿cómo la ves? ¿Qué opinas? Pero por supuesto, además no solo ellas, sino creo que el padre y la madre. Yo me he centrado más en el padre y la madre, y ahí se ve que efectivamente el ritual tiene que ver mucho con la cámara, tiene que ver mucho con la sobreproducción de imagen. Creo que son muy guiadas por una fuerza. Hollywood creo que está ahí presente, convocando, digamos, como el hechizo con la cámara. Hollywood no es un misterio para todos que trabaja a través de la repetición de la imagen constante. Esto es como una especie de conjuro. Entonces ellas lo saben manejar muy bien, se transforman muy bien en cámara y logran modificar su físico constantemente, y esto pues las ha llevado, digamos, a mantener ese control dentro del ritual, porque el ritual se puede trabajar a través de la imagen constante, ¿no? Entonces cuando cortamos y reproducimos esas imágenes, pues nos permiten también llegar al inconsciente del colectivo, que es lo que genere la fama, el reconocimiento, la multitud, que todos te vean y quieran ser como tú, ¿no? Y claramente su padre, a mí me genera más enigma el padre de ellas. Creo que tengo más seducción por el padre, pero la madre también hay que quitarle el ojo. Yo creo que la madre también tiene bastante que contarnos. Bueno, si a mí me hacen lore con mi imagen y perduran el tiempo, hágale, que venga, que invente, que le hace, que voy, qué onda. Como dice el dicho cantinero ese, que hablen mal o que hablen bien, pero que hablen, ¿sí o no? Bueno, estas mujeres Kardashian, pues la verdad son retesas y saben comer buenos nepes. La que puede, mija. Bien por ellas y por todas las mujeres que pueden solas. Un aplauso. Bueno, uno de los temas transversales de hoy es la misoginia. Aquí con toda la mala intención, oiga, ¿qué onda con eso en la historia? Lo bien. Misoginia se refiere al odio, aversión o prejuicio hacia las mujeres a lo largo de toda la historia. Y el siglo XV, a través de la historia de varias regiones de Europa y todos esos lugares donde hubo monarquías y cristianismo. Aunque la persecución de las mujeres y la inquisición de las brujas no es lineal y abarca desde la Edad Media. Ha tenido un impacto negativo al perpetuar estereotipos, limitar oportunidades y restringir derechos femeninos. A finales del siglo XV, las instituciones religiosas aportaron los fundamentos ideológicos de la demonología y la persecución de brujas a través de tratados sobre brujería. La bula papal de Inocencio VIII de 1484 y el manual Maleus Maleficarum. Ustedes dirán mientras escuchan, ¿y esto por qué es relevante para la historia de Elizabeth Bathory? Es más, se preguntarán, ¿y esto por qué es relevante para mí? Y yo contesto, no tengo ni idea. Mentiras. Pues ¿por qué será? Digo yo, con puntos suspensivos. Pulámonos, púlanse, no sean así con las mujeres, hola. Y a las mujeres que escuchan, no se dejen, pero no le chupen la sangre a los súbditos. Mídanse. No, más guachos a veces también. Bueno, orden en la corte, orden en la corte. Es hora de nuestro despliegue de cargos y sentencias de hoy. En el banquillo tenemos a Elizabeth Bathory. ¿Es o no la mala sangre? Elizabeth Bathory tuvo que iniciar su rol de mujer en la sociedad cuando aún era una niña. A los 14 años ya estaba casada y se dice que había tenido que regalar un bebé de un embarazo a los 9. Hay evidencias de que era una mujer educada, hablaba varios idiomas, que no solo tuvo que asumir el rol de mando en su territorio porque su esposo fue a la guerra, sino que también debía velar por la medicina y el bienestar de sus súbditos. Hay prueba documentada de que tenía parteras y practicaban medicinas traídas de otras tierras. Supuestamente hay evidencias registradas históricamente de los crímenes, pero solo se encuentran en páginas tipo Vanidades, Olor de Vampiros, y no hay registros oficiales disponibles de los testimonios de las víctimas. Hay un registro en húngaro que no es público, y todo lo que aparece en su contra suena a rumor, como las brujas de Salem. Nótese que durante ese tipo de audiencias no era necesario llevar contabilidad del testimonio, sino que con la palabra de buena fe bastaba.
los registros del juicio no fueron sellados, porque nunca hubo un juicio. El juicio podría haber causado una revuelta entre la población, y no querían eso entre los campesinos. Las historias de que ella se bañaba en sangre aparecieron 100 años después de su muerte. El registro del listado completo de sus víctimas no se encuentra, no aparece. Las personas que dieron testimonio como sus cómplices confesaron mientras eran torturadas, así que su confesión puede variar enormemente según el dolor, ¿o no? Aquí un ejemplo. El tercer acusado dijo que había visto al diablo mismo sentado en el regazo de la condesa Bathory y que ella había tenido relaciones sensuales con él bajo su hechizo. Esto en parte debido a lo largo y grueso de su miembro viril. Que va, puro cuento morboso. Se añade, una sierva se negó a testificar en contra de su patrona, o sea ella, y por eso dice Codrescu, el que emite esta información, le sacaron los ojos y los pechos antes de que la quemaran en la hoguera. O sea, en esa época todo lo resolvían con diálogo. Tenaz. De la Orden del Dragón no era, porque ella no era prima de Vlad Tepes. El primo de ella conocía a Vlad, compartían nobleza en la zona, pero no eran de sangre directa como para decir que son dinastía de vampiros. Sin embargo, sí es cierto que la tortura y la violencia eran parte del contexto social y legal de la época, lo que hacía que tales acusaciones fueran creíbles para sus contemporáneos. Sí hay registros de cuerpos encontrados en el castillo, cosa que era normal, entre comillas, para esa época. Y la violencia contra los súbditos que eran tratados como ganado en esa época y ahora era real por parte de los nobles, bien sea como métodos de castigo y sentencias o por error debido a la medicina tan atrasada de la época. Oiga, ¿y cómo desmientes estos actos como la obstrucción y el concierto para delinquir de la realeza involucrada? Y el hecho de que la escondieron y no la dejaron juzgar para quedarse con las cosas, tanto de un lado como el otro, está como dudoso. En resumen, las prácticas que hoy consideramos inhumanas y bárbaras eran comunes y, en muchos casos, aceptadas como parte de la vida y la justicia en la Europa de la época de Erzsébet Bathory. Y hay registros de que el rey les debía plata y que no iba a pagar. Y se demuestra varias veces que hubo evidencia alterada, diseminación de rumores falsos y el uso de historias macabras y del horror para alterar, intimidar y manipular a los testigos. Yo encontré esto en una lectura de una carta astral en la web, así tipo horóscopo que leería Bathory un día que se levantó. Tu luz del futuro. Podrás añadir una pizca de originalidad al mundo y la gente se sentirá inspirada o provocada por tu actitud. Seguramente sorprenderás en tu entorno y a menudo utilizarás tácticas de choque para impresionar a los demás. Prosperarás en ambientes de agitación o impredecibles. Ese día ella se levantó y empezó con su día. Pues vaya sorpresa la que se ha llevado ella. Y sí. Pésame en informarles que se nos adelantaron con la sentencia. Llegamos 5 siglos más tarde. Ella fue sentenciada a morir en una habitación confinada y murió el 21 de agosto, una semana después de su cumpleaños. El enano Fixco fue encontrado culpable y le cortaron la cabeza. Otros cómplices como Dorotea Shentes e Ilona Yo también fueron declaradas brujas y les quitaron las uñas de los dedos con pinzas y fueron enterradas vivas. Ersi Majarova fue ejecutada y Katarina Benecci fue llevada a vida en prisión. Oiga, y los susodichos que practicaban esos castigos así, esos sí no eran los vampiros que iban a juicio, ¿no? Qué curioso. Púlanse, pulámonos todos. No anden pegándole las nalgas a nadie con ortigas, ni poniéndole alfileres en el chupanibres al prójimo, y más bien sean como Bathory, regias, divinas, vampiras y bien leídas. ¿Es o no la mala sangre? Ay, no, yo en esta no opino. Conflicto de intereses. Me enojé. Decidan ustedes, yo ya ni sé. ¿Qué dice Barceló? Ay, yo pienso que sí, es la mala sangre. ¿Qué dicen ustedes?
Ya saben, Barceló Astrology en barceloastrology.com y en @barceloastrology. También, si lo quieren invitar a sus proyectos de arte experimental y para que sepan con anticipación qué les indica su destino para carta astral, tarot y otras cositas, y no les pase la de lavatorio. Y recuerden seguirnos, Radio Retrógrados, y darle like al canal. ¿Eres tú un rebelde, un visionario que se atreve a romper las cadenas de la realidad? ¿Dejarán tus acciones una cicatriz indeleble en las páginas de la historia? No hay ni bien ni mal en tu esencia. Solo la verdad de tu naturaleza. Eres tú. La mala sangre.